Aleluya. Gloria a Dios. Santo poderoso. Santo Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Santo poderoso. Vamos Santo Señor. a abrir la palabra del Señor en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. Santo Dios. Capítulo 30. Santo. Santo. Gloria a Dios. En el versículo 10, Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 10, dice así, leemos la palabra del Señor, Sí, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la Bendita comunión de tu su palabra, Santo Espíritu. Señor. Amén. Gracias. Y que sea tu Espíritu, Señor, hablándonos, redarguyéndonos y reprendiéndonos Bendito Jesús. y exhortándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y háblanos directo al corazón. Gloria a Dios. Pasaron, pues, los correos de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Hasta ahí la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Va bien para meditar, hermano. Mientras ayer meditaba, mientras mirábamos una serie cristiana y meditaba y pensaba y dice en 2 Crónicas capítulo 30 verso 10 dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. O sea, hermanos, que estaban haciendo escarnio. Se burlaban, se reían, cuchicheaban, murmuraban. Todo, hermanos, de aquellos profetas o de aquellos correos que iban de ciudad en ciudad, proclamando principalmente las buenas noticias, pero iban proclamando el festejar la Pascua, que hacía tiempo que no se celebraba. Y la gente empezó a burlarse, dice, mas se reían y se burlaban de ellos. Empezaron a mostrar, hermano, rechazo, no solamente hacia la palabra. Empezaron a ver el rechazo, no solamente de la palabra y de Dios, sino también de la instrucción, hermano. Se reían y se burlaban, porque hacía tiempo, mucho tiempo, dice la Biblia, que no se celebraba la Pascua. Y el rey Ezequías, hermano, como no se celebraba, hacía tiempo que no se celebraba, sintió en el corazón de celebrar la Pascua, pero no en el primer mes, sino en el segundo mes. ¿Por qué hicieron esto? Porque como no habían lo suficientemente sacerdotes santificados en ese momento, lo decidieron los príncipes y también el rey y los sacerdotes hacerlo, pero en el segundo mes. Y salieron los correos con la noticia de que todo aquel que quisiera venir a Jerusalén, al templo, a celebrar la fiesta de la Pascua, que podía venir, que iba a ser bien recibido. Pero acá dice, mas se reían y burlaban de ellos. Hacían escarnio, se reían, como hoy en día, hermanos, se ríen de aquellos que predican la palabra. Se ríen y se burlan de aquellas personas que estamos, alabados a Dios, predicando la palabra de Dios de verdad y lo que dice la Biblia y poniendo por obra lo que dice. Mucha gente se burla, mucha gente se ríe, mucha gente hace mofa, echa las instrucciones o los consejos que humildemente uno les puede dar o nos dan y lo echamos tras las espaldas y nos olvidamos de los consejos
para seguir nuestros consejos o los consejos de las demás personas antes que el verdadero consejo, que es el de Dios. Dice en el verso 1, allí vamos hasta el 10, dice: envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Ezequías, hermano, envió por todo Israel. Envió por todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, alabanza a Dios, y del río Jordán hasta el gran mar. Envió gente, envió carteros, envió correos, envió gente, hermano, con el recado del rey, que todo aquel que quisiera venir a celebrar la Pascua, que viniera a Jerusalén, que vinieran al templo. Así que el abandonar el templo, el abandonar a Dios, no es desde ahora, sino que es de antes, hermano. Lo está registrado en la palabra del Señor. Está registrado, hermano. Gente burladora, gente querellosa, gente altiva y altanera, que solamente busca rencilla entre hermanos. En cuanto a la palabra de Dios, dice que tenemos que buscar la paz y seguirla. Y dice, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Todavía no se había reunido el pueblo en Jerusalén. Y la fecha se le acercaba. Los sacerdotes no estaban santificados, no estaban purificados, no estaban aptos, hermanos, para llevar o hacer los sacrificios que realmente tenían que ser delante del Señor. Como hoy en día, hermano, no hay nadie que está santificado o que no haya estar santificado para llevar la palabra del Señor. Porque para llevar la palabra del Señor debemos de estar bien delante de Dios. Debemos de procurar con su presencia, debemos de procurar, hermano, vivir en su presencia y en santidad. Lo cual, hermano, nadie verá al Señor sin santidad. Lo dice su palabra. Amén. Gloria a Dios. Santo. Esto, dice, agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Hacía mucho tiempo que el pueblo de Dios, desde Dan hasta Beerseba, no se reunía en Jerusalén para celebrar la Pascua a nuestro Dios, para celebrar la Pascua, para celebrar el Pesaj allí en Jerusalén. Porque el pueblo estaba dividido en dos reinos. Porque el pueblo se había dividido. La tribu de Judá seguía la casa de David y la de Samaria para adelante era todo Israel. 10 tribus con 2 tribus solamente que seguían en la casa estable de David. Por eso determinaron, hermano, pasar un pregón, mandar correos por todo Israel. ¿Para qué? Para que todo el pueblo de Dios viniera a la casa, para que todo el pueblo de Dios estuviera unido, alabando y adorando a Dios y festejando, alabando a Dios y conmemorando esa fiesta perpetua que Dios se le había dado al pueblo de Dios, que debían de celebrarla perpetuamente, que era la fiesta de la Pascua. Pero para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Por eso dice, sigue diciendo, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de los príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Y mire qué lindo, ¿no? Porque le mandó palabras de arrepentimiento al pueblo. Le mandó palabras de arrepentimiento. Que se arrepintieran de sus malos caminos. Correos, hermano. Con cartas del rey
para el pueblo, para que se volvieran de sus malos caminos, para que se volvieran de los ídolos a Dios, al verdadero. Arrepentido, dice, volveos. Cuando te habla la palabra del Señor de volverse, significa arrepentirse, volverse de sus malos caminos hacia los buenos caminos. Volveos a la senda antigua. Alabado sea Dios. Santo Dios. Y decían los hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de reyes, el Dios de los vivos. Y él dice, se volverá al remanente. Hoy te estoy hablando. Y el Señor te está diciendo, vuelvan a mi reprensión. Dice, volveos, arrepiéntanse y vuelvan a mí. Dice, y él se volverá a vosotros. ¿Y cuántas personas hoy están enemistadas con Dios? Que piensan que están con Dios o están bajo el poder del Altísimo, pero con sus hechos, hermanos, están haciendo todo lo contrario. Y está diciendo todo lo contrario. Por eso dice, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de Israel, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros lo veis. Ahora, poderoso Dios. Sigue diciendo, ¿no? Dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos. Usted no ha considerado, hermano, a sus padres y no ha considerado a sus hermanos. Y no solamente los hermanos de sangre y sus padres de sangre. Fíjese los espirituales. ¿Cómo terminaron o cómo hoy en día están terminando su carrera? No sean como sus padres y como sus hermanos, que se rebelaron, dice, contra Jehová, el Dios de sus padres. Y habla de rebelarse, habla de hacer una rebelión, habla de echarse las espaldas, la palabra de Dios hasta sus espaldas y hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios dice. Porque dice, se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. Y él los entregó a desolación, como vosotros lo veis. Y Dios lo entregó ¿en qué? En desolación. A desolación. ¿Y sabe lo que significa desolación? Dice desolación en el diccionario: acción y resultado de destruir o arrasar un lugar. Estado de angustia y de aflicción. Estado de angustia o de aflicción, eso significa desolación. ¿Y a cuántos hoy en día Dios lo tiene en angustia y en desolación y en aflicción? Y no es porque Dios te está probando. Y no es porque Dios te está afligiendo. Porque acá lo que nosotros tenemos que hacer es considerar, hermanos, lo que nosotros estamos hablando, considerar lo que estamos haciendo y considerar lo que estamos viviendo. Y tenemos que considerar lo que la palabra de Dios nos está hablando. Todo trae su consecuencia. O todo trae no solamente consecuencias, sino todo trae su justa retribución. En Gálatas nos habla, hermano, que Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Cuántas personas hay, hermano, que el Señor lo tiene en desolación, lo tiene en destrucción, lo tiene en gran aflicción? Pero no es porque Él quiera, no es porque se le antoje o le guste tener al pueblo en aflicción, es porque se rebelaron contra la palabra de Dios, es porque pecaron delante de Dios. Se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y los entregó ¿a qué? A desolación.
como vosotros lo veis. O sea, están destruidos. Espiritualmente, ¿cuántas personas hoy en día, hermanos, están destruidas espiritualmente? Moralmente. Están destruidas, están avasalladas, están desoladas. ¿Por qué? Porque los tiene el Señor en grande angustia y en desolación. Todo por la dureza del corazón y por no recibir la palabra del Señor como realmente se tiene que recibir y ponerla por obra. Porque la están rechazando. Porque rechazan a Dios. Rechazan la palabra. ¿Sabe que una forma de rechazar la palabra es no leerla? No meditarla. ¿Sabe? Una de las formas de ponerse la palabra de Dios tras sus espaldas y no hacerla o rebelarse contra lo que la palabra de Dios dice o le están enseñando es no hacer nada. Es escuchar y olvidarse de lo que escuchó y hacer los consejos que le dicen fulano, mengano, sultano. O que le dicen aquellas personas que tienen más llegada a ustedes. ¿Y cuántas personas que son atrevidas dentro del Evangelio, que se meten en lugares donde no se tienen que meter? Que por ejemplo hay personas, hermanos, que están siendo instruidas y están siendo enseñadas, hermanos, por hermanos que están capacitados y puestos por Dios. Y vienen otras personas y le hablan de otra cosa y le dicen una cosa y le empiezan a meter, hermanos, muchas cosas en la cabeza y se hacen los maestros y que no están autorizados, hermano, para decir nada. Ellos se hacen los maestros, hermano, y empiezan a agarrar y hacen confusión a la gente. Y empiezan a confundir a la gente. Y también esas personas, hermano, ya de largo tiempo, dice, la perdición no se tarda. ¿Por qué? Porque rechazaron la gracia de Dios. Rechazaron la instrucción de la palabra. Rechazaron la instrucción del Señor. Por eso Dios lo entregó a desolación. Y lo entregó a la ruina. Por eso hoy están en grande angustia, como dice acá en el diccionario, en gran aflicción y en grande angustia. Y lo primero que hacen para engañar a los demás, no, eso es una prueba. ¿Quién tiene los pantalones bien puestos, hermano? Y realmente para decir, esto me pasa por haber pecado y haberle fallado a Dios. Dejémonos, hermanos, de estar engañándonos a nosotros mismos. Y decir, lo que me está pasando es por haber pecado delante de Dios, por haber desobedecido a Dios. Esto es lo que estoy pasando y lo que estoy haciendo. Pero ahora también me voy arrepiento. Verso 8 dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. La ira de Dios, hermano, ¿sobre cuántas personas puede estar? El enojo de Dios, la ira de Dios. Que Dios está airado con su pueblo. Y no solamente el pueblo judío, hermano, el pueblo gentil hoy, que ahora es pueblo supuestamente, que está buscando a Dios por sobre todas las cosas, supuestamente. Que a veces hay iglesias llenas de personas, supuestamente, adoradores de Dios, que buscan supuestamente a Dios, pero después con los hechos están negando que realmente siguen a Dios y son seguidores de Cristo. Porque con su lengua profesan conocer a Dios, dice Isaías, pero con sus hechos lo niegan. Dicen que son nuevas criaturas, pero siguen en su vieja naturaleza, siendo guiados por la carne y por los sentimientos, y no por el Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz. No podemos endurecer, hermanos, nuestra cerviz. Como vuestros padres. Ahora dice, someteos a Dios. Someteos a Jehová. Y someterse significa obedecer a una persona que está puesta por juez o está puesta, hermano, por un patrón o por un amo. Nos habla de un sometimiento acá. Y nos sometemos a cualquier clase de persona, menos a los estatutos del Señor.
Someteos a Jehová. En Pedro nos habla. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero tenemos que resistir. Tenemos que someternos. Amén. Dice la Biblia que toda persona se tiene que someter a las autoridades puestas por Dios. Porque por Dios son puestas. Amén. Y la mayoría de las personas, hermanos, que están dentro de una iglesia, no están sometidas al pastor o están sometidas al hermano que está adelante, pastoreando, liderando lo que está haciendo el hermano, el encargado de obra. No están siendo liderados por él. ¿Por qué? Porque esas personas no quieren ser lideradas. No quieren someterse, hermano, a la autoridad que Dios puso en ese lugar. Por eso salen, hacen cualquier cosa. Por atrás te difaman, por atrás te hablan mal, por atrás te dividen una iglesia. Pero no se someten a la autoridad que Dios puso y que Dios dejó. Todo por rechazar la palabra de Dios. Y por rechazar al hermano, a la hermana que haya quedado enfrente. Porque rechazo, hermano, significa acción y resultado de rechazar. Es una negación, es una oposición. ¿Y cuántas personas en una iglesia, cuando el pastor se va de viaje o cuando el pastor tiene que ir a un lugar a predicar, quedan los diáconos o quedan las autoridades de los diáconos porque la familia pastoral se va? Y de repente una iglesia, hermano, está llena cuando está el pastor, pero cuando no está el pastor, la iglesia no va. Va a la mitad o va menos de la mitad, hermano, a los cultos. Eso no es un rechazo, hermano, a la autoridad que Dios dejó, un rechazo a las personas que están dando culto al Señor. Están rechazando, hermano, al que dejaron para liderar esos días de culto. Rechazando la palabra del Señor y también rechazando la autoridad. Porque están negándose a ir a la palabra del Señor o a ir a la iglesia porque no les gusta el que les va a predicar. Entonces se oponen y no van. Sigue diciendo, movimiento de retroceso de un cuerpo, dice, al chocar con otro. O sea, sale de rebote. Cuando usted tira una pelota hacia la pared, enseguida cuando pega en la pared, rebota hacia atrás. Entonces hace un rechazo. Porque donde no rebota, esa sigue la pelota. Entonces cuando rebota en una pared, la rechaza la pared y sale para atrás. Ahora dice en la medicina, reacción inmunológica de un organismo ante un trasplante, un cuerpo o una sustancia extraña. Cuando muchas personas, hermanos, están esperando un trasplante, sea de riñón, sea de hígado, de lo que sea, hasta de un corazón. Y si ese corazón no es compatible, hermano, con el cuerpo de ahí, el mismo cuerpo lo empieza a rechazar y no funciona. Hay un rechazo. Entonces, eso es lo que hace, alabanza a Dios, y ese órgano no funciona porque el cuerpo mismo lo está rechazando, sea riñón, sea lo que sea. ¿Y cuántas personas hoy en Cristo Jesús están rechazando al autor y consumador de la fe? Al que te va a bautizar con Espíritu Santo de Dios y fuego. Y están rechazando la instrucción, hermano, que realmente la palabra de Dios nos tiene y nos da. Y ni siquiera la leen, ni siquiera la meditan. ¿No dice la Biblia, hermano, allí en San Juan? Que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Para conocer la verdad tengo que leerla. Y cuando yo conozco que estoy en pecado, caigo a los pies de Cristo y reconozco mis pecados, los confieso y me aparto. Santo Dios, santo. Ahora dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario.
Habían dejado de participar en el santuario, habían dejado de ir a la iglesia o habían dejado de ir al templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se habían rebelado a la palabra de Dios, se habían acostumbrado a pecar, se habían acostumbrado, hermano, a rechazar la palabra de Dios, a burlarse de los profetas, de aquellos que los amonestaban de parte de Dios. Y se burlaban y se hacían mofa. Y dejaron de ir al templo, de ir a adorar a Dios. Hoy en día está pasando exactamente lo mismo. El cual, dice, Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. O sea que el ardor de su ira, el enojo de la ira de Dios, el enojo de Dios se va a apartar de nosotros cuando nosotros lo empezamos a reconocer y empezamos a venir a darle realmente y verdadero culto al Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán que misericordia delante de los que los tienen cautivos. O sea, que si yo me vuelvo a Dios de todo mi corazón y lo empiezo a buscar a Él, Amén. y confieso mis pecados a Él, dice que vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de ¿quién? Delante de aquellos, dice, de los que lo tienen cautivo. Y si nosotros nos ponemos en adoración, si nos ponemos a buscar de Dios, Dios va a mover su mano para que aquellos que están cautivos por el enemigo, por las personas o por cualquier cosa, o hasta por los demonios, dice que vamos a alcanzar misericordia, van a alcanzar misericordia. A su nombre sea la gloria. Y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Sí, Señor. O sea que si nosotros nos volvemos realmente de todo corazón a Dios, Él se vuelve a nosotros, porque Él está esperando eso, que nos arrepintamos Sí, Señor. y que lo volvamos a Él. Amén. Y vamos a dejar de ser cautivos y vamos a venir a adorar a Dios. Sí, Señor. Amén. Ahora dice, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, dice, algunos hombres de Aser, Manasés, de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jehová, a Jerusalén. No fueron todos los que se burlaban y se quedaron allá. No, algunos se humillaron porque Dios tocó a la gente sensible de corazón para poder venir a buscar de Dios. Sí, Señor. Por eso dice, vinieron a Jerusalén, y Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el segundo mes, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que habían en Jerusalén, Aleluya. quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a Jehová, la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, porque hasta aún ahí los sacerdotes no se habían santificado todavía. Ya esto desde la antigüedad, hermano, está el rechazo por la palabra del Señor, por la instrucción. ¿Cuántas personas vienen a buscar, hermano, no solamente un aliento? ¿Cuántas personas vienen a buscar, hermano, un consejo? Y uno con todo amor le da ese consejo por la palabra. Le lee la palabra y la gente lo rechaza. Hace lo que no tiene que hacer. Y después Dios cómo quiere que esté con nosotros y con esas personas. A su nombre sea la gloria. Si Dios no da por inocente al que es culpable. En el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, gloria a Dios, en el reinado de Sedequías,
Santo y poderoso Dios. Aleluya. Verso 11 en adelante. Gloria a Dios. Dice así. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. No le tuvo respeto, no se humilló, no lo tuvo como un profeta. Se rebeló a sí mismo, dice, contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. O sea, se puso duro el corazón. Y no se volvió a Dios. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Cuántas personas, hermano, hoy no están santificando la casa del Señor o la iglesia donde se están congregando, el templo donde se congregan? Y Jehová, el Dios de sus padres, envió que constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Ahora, constantemente el Señor está mandando palabra, instrucción a su pueblo, dice, palabra a ellos por medio de sus mensajeros, por medio de sus profetas, por medio de los pastores, por medio de los diáconos, por medio de aquellos mensajeros que llevaban la palabra del Señor. Dice, porque él tenía misericordia, porque Dios tiene misericordia de su pueblo y también de su habitación. Entonces, por misericordia, por el gran amor que tiene a su pueblo, Dios siempre enviaba mensajeros a su pueblo para que hablaran de parte de él. Mire hoy, hermano, cuántos mensajeros hay que no son hijos de Dios, que son unos hijos del diablo, que en vez de, hermano, de predicarles la palabra, de infundirle aliento por la palabra del Señor, de enseñarle lo que está escrito y poniéndolo por obra, le están enseñando cualquier barbaridad desde los púlpitos. Que hoy, hermano, con paciencia, nosotros, como muchos hermanos que predican la sana doctrina, estamos enseñando a la gente, hermano, el poder vivir sanamente y acorde como dice la palabra. Que no tienen ni idea de lo que dice la Biblia, hermano, y de las cosas que están haciendo, que saben y que solamente lo que hacen es permitirles que vivan en pecado y hasta aún más todavía. Porque como no conocen la palabra de Dios, no conocen lo que está escrito, ellos viven conforme a su manera. Y hoy en día, hermano, mucha gente está conociendo la verdad. Mucha gente está saliendo del error doctrinal en el cual ellos están. Por eso dice que Dios envió constantemente mensajeros. Constantemente palabra a ellos por medio de su mensajero. El mensajero, el que lleva la palabra del Señor, está para hablar palabra de Dios, hermano. Para enseñar lo que dice la Biblia. Para enseñar lo que Dios quiere que le hablemos al pueblo. Porque Él tiene misericordia de su pueblo, dice, y de su habitación. Él tiene misericordia. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Pero no para pisotear su sangre. No para hacer vano, hermano, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, que están predicando el evangelio de la prosperidad? Que adivinan, hermano, atrás de los púlpitos, acá, como diciendo, hermano, acá en la congregación, hoy, hay uno que tiene un cáncer terminal.
Si habemos 15 hermanos, ¿Dios puede sanarlos? Claro que sí. Pero de esas 15 personas que podamos estar hoy, ¿cuántas personas, hermanos, pueden padecer una enfermedad terminal sin saberlo a veces? Y nosotros no podemos, hermano, pecar de adivino. Porque en una congregación de más de 20 personas, más de 50 personas, siempre alguna va a venir con alguna dolencia o con algún malestar o con alguna enfermedad. Y más con aquellas personas, hermanos, que hay templos multitudinarios que van mucha gente, millares de gente. Dice que los adivinos no entran al reino de los cielos. ¿Y por qué no orar por los enfermos? Y hacer tanta pavada y bobadas, hermano. Para llamar la atención y gestionar nada más que la vanagloria, nada más. Ahora dice en el verso 16, mas ellos hacían ¿qué? Escarnio de los mensajeros de Dios. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Sabe, hermano, que con timá la gente rechaza a Dios? Con timá el pueblo de Dios rechaza realmente al verdadero Dios. Dios se está enojando, hermano, cada día más. Cada día que pasa y viendo que su pueblo no se arrepiente de sus malos caminos. Viendo que su pueblo se va, hermano, en busca de vanidades. Viendo que su pueblo, alabados a Dios, se rebela, que provoca divisiones, que hace lo que quiere, que decide por Dios lo que realmente tenemos que hacer. Dios se va irando y Dios está esperando. Pero cuando Dios, hermano, se le agota la paciencia, y mire que es paciente Dios, porque Dios es paciente para aquellas personas que están haciendo mal, para que se arrepientan y vuelvan de sus malos caminos. ¿Qué le pasó, hermano, a Sodoma y Gomorra? Y cuando Dios visitó esas dos ciudades, porque subió hasta el colmo, hermano, la maldad que hacía esas ciudades, Él vino y las visitó y vio si realmente estaba consumada realmente la maldad de esas ciudades. Y vio Dios que así. Y libró al justo Lot, que afligía su alma viendo la conducta nefanda de los que vivían impíamente. Y lo salvó. Y nosotros hoy en día, hermano, estamos afligiendo nuestra alma por aquellos que viven impíamente. Estamos orando por aquellas personas que se han apartado de Dios, para que Dios pueda hacer algo para que los traiga nuevamente al camino. Ahora mire, en el verso 16 dice, mas ellos hacían escarnio. ¿Sabe lo que significa escarnio? Escarnio en el diccionario significa burla humillante y dañina. Le hacían burla. Y era una burla humillante, hermano, y dañina. Dice burla cruel que se hace a una persona para humillarla. Eso significa escarnio. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Hacían la burla, una burla traicionera, una burla humillante. Porque ¿qué tienen que ver, hermanos, esas pobres personas? ¿O qué tenemos que ver nosotros? Pues nosotros estamos solamente predicando lo que está escrito. Para que realmente el pueblo de Dios entienda que tenemos que volvernos de todo corazón a Dios. Que tenemos que obedecer a Dios. Y que tenemos que vivir en oración a Dios. Para poder tener, aunque sea una guía espiritual. Para poder entender su palabra. Y menospreciaban, dice, sus palabras. Las tenían en poco la palabra de los mensajeros. Y se burlaban de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Y qué pasó? Dios entregó a Sedequías, hermano, en manos de Nabucodonosor.
le sacó los ojos a Sedequías y lo llevó cautivo a Babilonia. O lo mató, no me acuerdo bien. Destruyó la ciudad de Jerusalén. La dejó totalmente en ruina. Solamente dejó, hermano, a lo más pobre del pueblo, a lo más pobre los dejó ahí. Pero la ciudad quedó en ruina, quemó las puertas del palacio, quemó las puertas de la muralla, quemó todo, dejó todo en ruina. Y mató a todas las personas y los que quedaron vivos los llevó cautivo a Babilonia. ¿Y cuántas personas hoy, hermano, que tienen que estar reunidas hoy, están en cualquier otro lugar del Uruguay? Porque Dios las llevó cautiva, hermano, hasta que esas personas no se den cuenta, hermano, que tienen que buscar a Dios. Porque las saca. Ahora, ¿Dios se airea o no se airea contra su pueblo, que su pueblo pecador, que lo tiene en poco la palabra del Señor? Gloria a Dios. En el Salmo 50, vamos hacia el libro de los Salmos, en el capítulo 50, gloria a Dios. En el Salmo 50, donde dice Dios juzgará al mundo. Santo y Dios, aleluya. Poderoso Dios. Santo, santo, aleluya. Vamos desde el verso 7 en adelante. Dice así: oye, pueblo mío. Así que ¿a quién le está hablando? Al pueblo. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Es palabra de Dios. Que Dios iba a testificar en contra de su pueblo. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco, dice, a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Miren lo que estaba diciendo el Señor. Estaba hablando al pueblo suyo, a Israel, e iba a testificar contra el pueblo, Dios, de lo que estaba haciendo mal. Yo soy Dios, dice, el Dios tuyo. No te reprenderé por los sacrificios que estás haciendo, parafraseando todo, ni por los holocaustos que estás continuamente delante de mí. Yo no te voy a juzgar por eso, porque en eso estás haciendo algo bien. Dice: no tomaré de tu casa becerro ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Si le tendremos que dar gracias, hermano, todo lo que Dios nos ha permitido tener, tanto de animales, hermano, como lo que tenemos dentro de nuestra casa. Dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco, dice, a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Todo le pertenece a Dios. Si tú vas a cazar y Dios te permite cazar un animal del campo, del monte, dale gracias a Dios, porque el mismo Dios permitió que ese animal sea cazado, porque vio tu necesidad, porque vio que estabas pasando hambre y saliste a cazar para comer. Pero muchos no hacen eso. Si yo tuviese hambre, dice, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, si Dios tuviese hambre, Dios no se va a comunicar a nosotros, o no nos va a decir a nosotros: yo tengo hambre, dame de comer. Si Dios, cuando Él tiene hambre, Él come de lo que Él le pertenece. Si Él es el mundo y su plenitud, todo es de Él, todo es de Dios. Ni nosotros nos pertenecemos. Si nosotros somos de Dios, a su nombre sea la gloria. ¿He de comer yo carne de toros
o de beber sangre de machos cabríos. Dice, sacrifica a Dios alabanza. Paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, y te libraré, y tú me honrarás. Santo. Pero estaba diciendo, sacrifica a Dios alabanza. Alabanza. Fruto de labios que confiesen su nombre. Señor, amén. Pero el nombre que nosotros tenemos en nuestra boca es o de la mujer, o del marido, o de la mamá, o del papá, o del fulano, del mengano, o de la suegra, o del suegro, o de tu cuñada, o de tu cuñado. Cualquier nombre menos el verdadero nombre, que nos dio un nombre sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús dice se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. En el cielo se doblan las rodillas, en la tierra no sé, y también debajo de la tierra también se doblan las rodillas, porque reconocen que rechazaron la palabra de Dios, rechazaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy, hermano, muchos están allí lamentándose por no haber aceptado la palabra de Dios, por haber rechazado la palabra de Dios. Hoy se están lamentando en el mismo infierno. Y el pueblo, oye pueblo mío, ¿dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde está el pueblo de Dios alabando y adorando al Señor? Dice, e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. O sea que hay que invocar el nombre de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando estemos angustiados, cuando estemos en problemas. Si Él es nuestra solución, Señor. es la solución de todos nuestros problemas. Le dice, y te libraré Aleluya. y tú me honrarás. Gloria a Pero al malo dijo Dios, ay Dios mío, mire lo que dice Dios de al malo. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que están en desobediencia? Hablan de Dios como que si lo conocieran íntimamente. Y acá dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que se la saben, la arrugan a la palabra de Dios con la boca? Y después, hermanos, se pasea la lengua contra el hermano, contra la hermana, que se pasea, que se levantan y se provocan divisiones, que provocan problemas entre hermanos, que hablan mal de fulano, hablan mal de mengano. Y Cristo no nos compró a todos a precio de sangre. Y si Dios derramó de su Espíritu Santo, como muchos dicen que están llenos del Espíritu, el Espíritu no va a hablar nunca mal de un hermano o de una hermana, porque nos va a poner temor de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, y amo a mi prójimo como a ti mismo, el mismo Espíritu de Dios no me va a dejar hablar mal del hermano o de la hermana. ¿Y cuántas personas hay que están hablando mal de un hermano y una hermana, que lo están difamando, que le están hablando mal? Esos no son hijos de Dios, esos son hijos del diablo, que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Porque no podemos murmurar. Porque ¿quién nos ha puesto a nosotros por juez? Si el juez de toda la tierra y de todos nosotros está sentado en los cielos. Y ese es Jesucristo, que está encargado, hermano, para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando venga el fin. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, verso 17, pues tú. Ahora mire, 16 y 17. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. ¿Cuántas personas aborrecen la corrección de Dios? Aborrecen al hermano que lo está corrigiendo. Y echas a tu espalda mis palabras. O sea, que no pones por obra lo que estás escuchando. ¿Sabes que yo compartí hace poco en Facebook una frase, una imagen con una frase que decía: a tu patrón cuando te regaña lo soportas, pero cuando tu pastor te regaña, ¿por qué te tienes que cambiar de iglesia?
¿Y cuántas personas hay, hermano, cuando se le llama la atención? Cuando se la ponen en disciplina a una persona porque no está haciendo nada correcto las cosas, se lo pone en disciplina después de una y otra amonestación. En vez de quedarse, corregirse, prefieren irse, hermano, a otra congregación y ahí seguir difamando y hablando cosas que no tienen que hablar. Esas son personas que aborrecen la corrección de Dios. Esas son las personas, hermano, que aborrecen la corrección y echan tras sus espaldas la palabra que el Señor habló y no la ponen por obra. Son gente rebelde. Dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. O sea, contra tu hermano carnal. Hablabas mal. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, dice, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Ahora, hay que entender esto, los que se olvidan de Dios, los que se olvidan de congregar, los que se olvidan de la palabra del Señor, que la tienen como adorno en su casa y también que como adorno es como un amuleto que lo llevan para arriba y para abajo. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Pero el que sacrifica alabanza y el que ordene su camino, Dios le va a mostrar la salvación. Va a ser salvo. Los otros no, porque van a seguir en su testarudez. A su nombre sea la gloria. En Proverbios capítulo 5, gloria a Dios. Proverbios 5, aleluya. Santo y poderoso Dios. Vamos a ir del verso 7, gloria a Dios, en adelante. Ahora dice así: ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Ahora, Salomón le estaba hablando al pueblo de que primeramente lo escucharan y que no se alejaran, alabado sea Dios, de las razones de los dichos de él. Aleja de ella, dice, tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Ahora acá está hablando, hermano, de la mujer de labios blandos, de la que suaviza la palabra y aquella que te está halagando. Mire lo que dice capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan ¿qué? Miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Por eso dice: ahora pues, hijo mío, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Estaba hablando de acá, de la mujer que destila miel con la lengua, la que te habla bien. Esas personas que te empiezan a halagar, que te empiezan a endulzar para que no la reprendamos, o para que no la amonestemos de parte de Dios. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que hablan cosas halagüeñas? O que hablan cosas, hermanos, dulces, alabado sea Dios, para hacerte ahí
para tenerte ahí medio embobecido o para agrandar tu ego. Que dice, porque los labios de la mujer extraña destilan ¿qué? Miel. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y después dice que sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de vida. No lo vamos a conocer si yo considero donde yo estoy caminando, el camino de la vida. Por eso muchas personas, hermanos, cuando vienen con suavidad de lengua y con suavidad de palabra, hermanos, tened cuidado. Porque esas personas están tramando algo y hacerte caer. Prefiero que vengan, hermano, y me digan las amonestaciones de parte de Dios, porque va a ser un bálsamo para mí que un justo me corrija, como lo dice en el salmista David allí, antes que vengan, hermanos, con suavidad de lengua. A su nombre sea la gloria, ofreciéndote de todo para apartarte del Dios vivo. Santo y poderoso Dios. Seguimos, verso 9. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que están dando su fuerza, hermano, a las personas extrañas? Que están gimiendo, que lo están oprimiendo. A su nombre sea la gloria. ¿Todo por qué? Por desobedecer la palabra de Dios y echarse la palabra de Dios tras sus espaldas. Por rechazar, hermano, el consejo de Dios. Porque el consejo de Dios es sabio, es bueno y nos lleva a la vida eterna. Pero los consejos de los hombres, hermano, nos esclavizan, no son buenos. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. No oí, dice en el verso 13, la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Ahora el salmista ahí decía, alabados a Dios, el salmista, el proverbista también, Salomón, dice, no oí dice, la voz de los que me instruían, no escuchaba la voz de los maestros, de los que le estaban enseñando la palabra del Señor. Y a los que me enseñaban no incliné mi oído, y a los que le enseñaban la palabra del Señor, Salomón no inclinó su oído, porque si hubiese inclinado su oído, no se hubiese apartado de Dios, no hubiese caído en apostasía, porque hubiese meditado en la palabra del Señor. Salomón, hermano, cayó en apostasía, porque las mujeres que él adquirió como mujeres, porque se casó con más de 700 mujeres, creo que me quedo corto, pero igual. Dice que las mujeres inclinaron el corazón para adorar a dioses ajenos. Pero si él hubiese meditado en la palabra del Señor, si hubiese meditado que no podía tomar para sí muchas mujeres, pero como se quedaron con el ejemplo del padre, porque David tenía el mismo apetito desordenado por las mujeres en su corazón, pero cuando se dio cuenta de que su corazón era inclinado al tener muchas mujeres y al codiciar, era lo que él quería, cuando se dio cuenta se arrepintió, pero los hijos quedaron con el pecado del padre, quedaron con la consecuencia, porque todos codiciaron, todos tenían apetito desordenado en su corazón, porque la ambición los terminó matando de a uno. Absalón por el reino, Amnón por su hermana, Adonías también por el reino. ¿Y cuántos más hermanos murieron? Alabados a Dios.
Porque tenían tantos apetitos desordenados en el corazón. Por no meditar en la palabra de Dios y por echarse tras sí la palabra de Dios y ponérsela a sus espaldas. Por rechazar la palabra, por menospreciar, por cerrar el oído a la palabra de Dios y a los que lo estaban instruyendo. Casi en todo mal he estado, dice, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tus mismas cisternas y tus raudales de tu propio pozo. Se derramarán sus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Santo Jesús, aleluya. Sigue diciendo, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Pero no está hablando de que tienes que ir atrás de todas, de mujeres, de una. No, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Con la mujer que te casaste. Alégrate. Regocíjate. Porque lo que él hizo, hermano, lo llevó a la ruina. Y para reflexionar, hermanos, ¿por qué dejar tanto a la palabra del Señor, hermano? Y no ponerla por obra. ¿Cuántos hay que escuchan la palabra de Dios y no la ponen por obra? Siguen en su misma tesitura, siguen en su misma vida, en su vieja naturaleza. Y después es muy fácil repetir un versículo bíblico, pero si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero no se detienen a meditar en ese versículo. No se detienen a meditar el contexto que está en ese versículo. Porque yo soy un embajador de Cristo, hermano. Somos embajadores de Cristo. Y como embajadores tenemos que dar la nota, hermano. Porque somos representantes de Cristo. Fíjese, un representante de Cristo fumando. Un representante de Cristo tomando. Un representante de Cristo yendo a los prostíbulos. Porque si dijera que vamos, hermano, a predicar la palabra del Señor, no frecuentaríamos tantas cosas. Iríamos y testificaríamos de Cristo por las calles. Somos embajadores de Cristo, hermano. Somos representantes de aquí en la tierra abajo, hermano. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que están pisoteando la sangre de Cristo? Están lucrando con las cosas del Señor. Están lucrando con la iglesia. Llevando a las almas al mismo infierno. Y no predicando la sana doctrina. Muchos se callan, nosotros no nos callamos. Y aunque seamos 2 o 3, no me interesa. Pero me interesa, hermano, que nosotros seamos fieles a Dios. Pongamos por obra lo que dice su palabra. Dice, porque ancha y espaciosa es la puerta que nos lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero angosto y estrecho es el camino que nos lleva a la salvación. Y son muy pocos los que lo hallan. ¿Por qué puerta estás entrando al reino de los cielos? ¿Por la puerta angosta o por la puerta ancha? Que Dios te continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Si quieres que te vayamos a visitar, llámanos 099-843-614. Por cualquier lugar que ustedes quieran. Allí vamos a estar. Mientras nos den la fuerza. Y mientras Cristo vaya delante de nosotros. Para poder testificar. Pero a Dios se tiene que respetar. La palabra de Dios se tiene que poner por obra. Dios te bendiga ricamente. Amén.